patologías frecuentes. En niños, muy frecuente el asma bronquial, pero también en adultos. Y vamos a hablar sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más frecuente en los adultos, una de las mayores causas de morbilidad en Colombia por muchos factores ambientales que contribuyen a eso. Son muchos de los pacientes que vamos a ver en la clínica y adicionalmente a eso, como es la parte infecciosa, tanto de la EPOC como de la neumonía. Vamos a empezar a hablar inicialmente de asma bronquial, la cual se refiere a una obstrucción de la vía aérea superior. Vamos a hablar de asma bronquial inicialmente, una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria, donde hay intervención de mediadores inflamatorios y que tiene un componente genético, y su característica principal es una hiperreactividad de la mucosa bronquial que va a generar una obstrucción al flujo aéreo total o parcialmente reversible. La mayoría de las veces es reversible, ya sea o espontáneamente o por efecto del tratamiento farmacológico que se administra. Entonces estamos hablando ya que estamos hablando de una obstrucción de una enfermedad crónica, que como tiene un componente genético de manera importante, no es curable, pero es controlable y compromete principalmente la mucosa bronquial, generando una hiperrespuesta de la mucosa bronquial. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con el bronquio? Que se abre o se cierra de acuerdo al flujo. En este caso la respuesta es un cierre de la mucosa, disminuyendo el paso del aire por ella. Esa es la definición general del asma. También, ¿cierto?, otra definición caracterizada por altas variaciones en la resistencia al flujo de las vías aéreas en periodos cortos de tiempo. Y lo principal mecanismo fisiopatológico es la hiperreactividad, algunas reacciones de antígeno anticuerpo, disminución de la resistencia y respuesta a medicamentos broncohidratados, y típicamente es episódico. Mientras muchas patologías crónicas están persistentemente ahí, en el asma usted puede pasar muchos periodos asintomáticos. Puede tener crisis asmática que lo llevan al hospital, que lo hospitaliza, pero de pronto pasa un periodo largo aún sin tratamiento de mejoría. Obviamente, como una enfermedad que tiene una hiperreactividad asociada a una reacción antígeno-anticuerpo, tiene un componente también alérgico, y todo el contacto con ciertos alergenos hace que se presente la respuesta de hiperreactividad bronquial. Usualmente la definición de la OMS, de la guía de la GINA, que es una asociación para el estudio mundial del asma, lo define con un trastorno heterogéneo caracterizado por inflamación crónica de la vía aérea, con signos y síntomas tales como sibilancia, disnea, opresión torácica, tos, limitación del flujo respiratorio, y tiene variables en tiempo y en intensidad. Todos los síntomas, normalmente los síntomas y signos están asociados a la fisiopatología del componente patológico de la enfermedad.
Si yo tengo un bronquio de un calibre determinado, el aire pasa y viene en su ciclo inspiratorio y expiratorio normalmente. Pero si ese bronquio se cierra, obviamente ese paso del aire se va a disminuir y necesariamente vamos a necesitar mayor inspiración para meterlo y el periodo de salida también va a ser más demorado, y ese paso de aire que necesita salir forzado por las vías de estrecho nos va a generar lo que llamamos las sibilancias o los pitos. Ahora, como cualquier cosa, si usted cierra un orificio y empieza a soplar, al principio el aire sale, pero después cuando lo cierra, como cuando uno silba, uno tiene que cerrar un poquito la mucosa, los labios, para que salga un silbido. Lo mismo pasa en la vía aérea. Obviamente, al tener dificultad para el intercambio gaseoso, pues voy a tener disnea, voy a necesitar mayor esfuerzo para hacer ese ejercicio. Y como tengo una respuesta inflamatoria, eso me puede generar tos a nivel de la mucosa, por irritación de la mucosa bronquial y limitación del flujo expiratorio. Recuerden que uno inspira más fácil de lo que expira, porque la expiración es un fenómeno pasivo. Y si yo tengo el bronquio cerrado y no tengo el esfuerzo no alcanza para pasar el aire, mi expiración va a ser mucho más demorada, ¿correcto? ¿Quiénes son los factores de riesgo con todas las patologías crónicas? Y las que hemos visto, hay unos factores de riesgo. Y tenemos unas que dependen del paciente, y tenemos las atopias o la predisposición pues, a las alergias, la menarquia precoz, no me pregunten por qué, porque no sé por qué, una menarquia temprana, la obesidad, aquí para la los fenómenos alérgicos de la rinitis, pero no solamente la alergia de la rinitis, sino la rinitis asociada, por ejemplo, a crecimiento de los cornetes o a traumas nasales que obstruyen la vía aérea. Y la rinosinusitis crónica son factores que predisponen en un paciente a que empiece a hacer hiperreactividad bronquial. A nivel perinatal, la prematuridad, el parto por cesárea, el tabaquismo de la madre en el embarazo y la hiperbilirubinemia o ictericia neonatal son factores que hacen predecir que un niño recién nacido pueda tener hiperreactividad bronquial en el futuro, o que un lactante o un niño ya hasta los 10 o 12 años, cualquiera de estas cosas va a generar la posibilidad mayor de que desarrolle asma bronquial. A nivel ambiental, tenemos los alergenos laborables, los del aire nuestro, el tabaco, la ingesta, las infecciones respiratorias frecuentes y en algunos casos el uso de antibióticos o antiinflamatorios, la aspirina. Algunos antibióticos pueden predisponer a que uno empiece a hacer reacciones antígeno-anticuerpo con respuesta a nivel bronquial. Entonces, resumiendo, tenemos un cuadro de obstrucción de la vía aérea, principalmente la vía aérea superior, mediada por factores genéticos, factores ambientales, factores asociados al huésped y factores iatrogénicos por parte de los servicios de salud. Entonces, aparte de los factores de riesgo para tener la enfermedad, uno no vive todo el tiempo enfermo, dijimos que pasábamos periodos asintomáticos todo el tiempo, pero cuando hay un desencadenante nos empieza a aparecer el episodio de hiperreactividad bronquial. Estos desencadenantes pueden ser ambientales también, infecciosos, alimentos y medicamentos y domésticos. Hay pacientes que están bien, pero en contacto con un alergeno o con determinadas sustancias hacen la crisis asmática y le dicen a los pobres animalitos como el de Laura, le echan mucho la culpa de esto, pero los estudios dicen que realmente las mascotas, de que sean mascotas bien cuidadas y que no duerman pues debajo de la cobija de uno todos los días, ni nada de esto, ni todo el tiempo hay el besuqueo respectivo, ni la absorción de pelos, pues la posibilidad de que sea responsable de la alergia no es tanta. Y uno tiene múltiples alergias,
al polvo casero, a los ácaros, a las pintas, a los olores. Hay personas que no solo perfumes hacen que desencadene una respuesta alérgica individual. Cuando se determina que es alérgica, puede haber alternativas como la desensibilización. Los alergólogos estudian al paciente, le hacen una serie de pruebas y pueden encontrar a qué es alérgico el paciente. Ya hay extractos alrededor de 200 cosas que lo van mirando la respuesta, y con hacer la suspensión de ciertas sustancias puede desaparecer la enfermedad pulmonar. Esto es lo que ocurre normalmente. Hay inflamación de la vía aérea, lo cual genera una hiperrespuesta del bronquio, que eso disminuye la luz del bronquio, y esta inflamación responde a todas las características del asma. Aumento de la hiperreactividad bronquial, edema de la vía aérea, aumento de la producción de moco, y hay infiltrado de células inflamatorias. Entonces, el asma es esencialmente una enfermedad inflamatoria cuando su patogenia pase por distintos elementos que disparan esa inflamación. ¿Qué es lo que usa? ¿Qué pasa? Normalmente el asma depende de nuestro sistema simpático, cuyo receptor principal es la adrenalina y la noradrenalina. Y entonces a nivel, cuando hay nuestros neurotransmisores están bien, tenemos broncodilatación. Por eso, cuando usamos beta-bloqueador, vamos a tener, así como en el sistema cardiovascular, los beta-bloqueadores van a inhibir la respuesta simpática. A nivel bronquial ocurre lo mismo. En cambio, cuando estimulamos el parasimpático, lo que vamos a tener es una broncoconstricción. Por eso más adelante, cuando damos el tratamiento, vamos a ver que hacemos combinaciones de anticolinético para evitar la broncoconstricción que nos produce el sistema parasimpático, y utilizamos beta-adrenético para estimular la broncodilatación asociada a la noradrenalina o a los beta-2. Entonces, ¿cuáles son las sustancias inflamatorias principales? Los mastocitos, los eosinófilos, y por esto relacionamos, y me he oído hablar varias veces de alergia. La mayoría de las alergias tiene una respuesta eosinofílica a nivel hematológico. Algunas células epiteliales y de las vías aéreas, algunas células nerviosas, la respuesta inflamatoria por los linfocitos T, ¿cierto? Y hay liberación de histamina, prostaglandina y leucotrienos, que son los marcadores, los productos inflamatorios que van a incidir en la hiperreactividad bronquial. O sea que todo esto es inflamatorio, y el asma esencialmente es una enfermedad inflamatoria, y el tratamiento, aparte, cuando usted da los beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos, lo que está haciendo es una respuesta casi mecánica, sintomática del asma. Nos abren los bronquios y hay mejoría, pero la esencia de la inflamación no la trata usted con los broncodilatadores. Por eso la parte central del tratamiento del asma pasa por los corticosteroides, que es un antiinflamatorio de gran importancia, aparte que como compromete también el funcionamiento del sistema inmune, también nos va a inhibir la respuesta autoinmune que pasa en el asma. ¿Cuáles son los principales elementos que nos dan broncoconstricción? Polvo casero, moho, lana, plumas, caspas de esmalte, algunos fármacos, las sulfas, los beta-bloqueadores, algunos antipatrones esteroideos, la aspirina, el ambiente, algunas cosas, protocolos ocupacionales, infecciones respiratorias, especialmente las infecciones virales, el rinovirus, la influenza. El ejercicio es muy común en pacientes jóvenes como desencadenante del asma. Hay, por ejemplo, a nivel de los deportistas, tienen que ellos declarar que tienen un asma inducida por el ejercicio, porque si ellos usan un beta-2 que se absorbe de todas maneras, es un examen antidoping, que los beta-2 son considerados doping en los deportistas, y hay un asma inducida por el ejercicio. Estos fisiculturistas nadadores, me llama el que ganó las 9 medallas de oro en los Olímpicos, Phelps.
eso, Michael Phelps, es asmático. Novak Djokovic, el tenista que lo ha ganado todo, es asmático y usa cinturón hidratadores. Zverev también es asmático, o sea que no es una limitación para el desarrollo deportivo, pero hay que tener presente cuál es el tipo de patología del asma. Y algunos elementos emocionales, pues que uno cuando está emocional, una alteración emocional, pues se le sube la adrenalina, dicen, ¿no? Y estos aspectos emocionales de ansiedad y depresión pueden también desencadenar fenómenos asmáticos. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre normalmente? Que ya lo dijimos, hay una broncoconstricción con edema de la pared bronquial, ese edema genera congestión vascular, disminución de la luz para la expiración y por lo tanto hay atrapamiento aéreo. Entonces ese es el continuo donde empieza la enfermedad, con broncoconstricción, luego inflamación con edema y secreción en esa zona. Esas dos cosas generan obstrucción a la expiración y esa obstrucción hace que nuestro espacio muerto también se nos aumente y entonces hay atrapamiento del aire por eso. Y entonces, ¿en qué se va a representar eso? En que hay una disminución del volumen respiratorio forzado en el primer segundo y esto nos empieza a llevar a los elementos diagnósticos. La capacidad respiratoria forzada se altera, lo mismo que el flujo respiratorio, hay aumento del volumen residual, es el volumen que no utilizamos para intercambio gaseoso. Entonces eso va a quedar atrapado, no va a servir para él y se va a aumentar. Hay una desigualdad entre ventilación y perfusión. Recuerden que la sangre viene con una presión arterial normal, llega a los alvéolos, a los vasos alveolares, para intercambiar oxígeno por CO2. Esa perfusión no se nos va a alterar porque esto no nos afecta la presión arterial ni la capacidad de intercambio entre el alvéolo y el capilar arterial. Entonces, pero sí voy a tener que eso está bien perfundido, está llegando suficiente sangre, pero tengo una zona que está mal ventilada porque tengo una obstrucción al flujo aéreo. Entonces, esa desigualdad se caracteriza cuando nosotros, por ejemplo, hacemos unos gases arteriales, vamos a tener alteraciones que están asociadas a esa buena perfusión, pero mala ventilación del espacio aéreo. Todas estas cosas, pues todo esto es secundario, aumento de la resistencia al paso del aire. ¿Qué nos genera la reducción del músculo de las vías aéreas? El músculo liso se contrae, congestión vascular, edema y aumento de las secreciones se van volviendo espesas y pegajosas, y al ser espesas y pegajosas contribuyen a que la luz del bronquio también se disminuya. Todo eso hace que se aumente la resistencia al flujo aéreo, disminuye el volumen respiratorio forzado, que mucho se está quedando en el espacio muerto. ¿Sí? Hay hiperinflación pulmonar por eso mismo. ¿Sí? Obviamente, si tengo el bronquio cerrado, tengo aire atrapado, voy a tener más trabajo respiratorio y un desequilibrio de ventilación-perfusión, como acabamos de decir, y eso puede terminar generando hipoxemia e hipocarmia con alcalosis respiratoria, que es el resultado final si al paciente en un estado asmático le hacemos unos gases ambientales. Creo que queda claro la parte fisiopatológica en este sentido. La enfermedad inflamatoria esencialmente. Esa es la primera consideración, con un componente alérgico, un componente genético y que, señor, ambiental, claro. Obviamente que son factores desencadenantes todo lo que pase por fuera. Entonces, por los pacientes asmáticos, pues salen en momentos que a veces de temperatura tienen que estar abrigados, porque a veces el frío es un factor desencadenante de nuestros pacientes. ¿Dónde voy, Luis? No, hacia el otro lado. Sintomatología de las. Ya nos salimos de la definición, hacemos una explicación fisiopatológica de qué es lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo nos explica todas estas cosas que van a aparecer aquí. Siempre, como casi en todo
en semiología, en signología, los hallazgos al examen están asociados a lo que está ocurriendo con el paciente. Si tengo una inflamación en el peritoneo, pues voy a tener dolor abdominal y voy a tener signos de irritación peritoneal. Si tengo una neumonía con consolidación, pues voy a tener matidez o voy a tener estertores cuando lo examino. En estos casos tenemos tos. Cuando sugiere asma, cuando es persistente, no productiva, tos seca, empeora por la noche acompañado con sibilancias por dificultad respiratoria, puede aparecer con el ejercicio, llanto, exposición al tabaco o al humo. Muchas de las enfermedades respiratorias producen tos. Uno tiene que tratar de definir cuando habla con el paciente si esa tos es originaria de una neumonía, por ejemplo, una inflamación del parénquima pulmonar, o si está asociada a una infección a nivel bronquial, o si está asociada a una falla cardíaca, por ejemplo, o está asociada al consumo de diureca, por ejemplo. ¿Y qué nos sugiere? Que sea asmático, que sea persistente, que no tenga expectoración usualmente, no necesariamente una tos seca. Usted oye muchos pacientes que les suena el pecho cuando tosen, pero no expectoran nada. Ese tipo de cosas es más asociado con una respuesta asmática, y la característica principal son las sibilancias. Las sibilancias las escucha uno facilito de los signos más fáciles de encontrar a nivel respiratorio, porque lo puede unir uno hasta sin endoscopio. ¿Ya todo comprado los componentes para el año entrante? ¿No han comprado todavía? Pero ya vamos a hacer la fiesta de entrega de la... ¿Sí compraste primero el componente antes de regalo? Ese es el regalo que les dan en la casa para la disposición de banda, ¿no? Y uno oculta fácilmente la sibilancia. Uno oye al paciente a distancia. Y uno escribe sibilancia audibles a distancia. Obviamente que no siempre los pitos son de asma. Uno puede tener pitos por una bronquitis que está causando obstrucción de la vía aérea. La sibilancia puede estar hasta mientras duerme y puede aparecer con lo mismo que dijimos acá arriba. Falta de aliento, dificultad para respirar, usualmente asociado al ejercicio o a alguna actividad, aún en la casa, el llanto, la risa. Disminución de la actividad, porque el paciente cuando hace ejercicio genera una hiperreactividad bronquial, disminuye su nivel de ejercicio para no asfixiarse, disminuye los niños asmáticos severos terminan aislados, que no pueden ni jugar porque se asfixian. Entonces se termina siendo aislados del equipo de fútbol, de los que compiten, porque no tienen la misma capacidad de hacer ejercicio. Sin embargo, un buen diagnóstico, un buen tratamiento hace que el muchacho pueda convivir con su amo sin ningún inconveniente. Historia familiar es importante si uno tiene historia de alergias dentro de la familia. Y el plan terapéutico inicial esperemos un poquito para hacer las consideraciones terapéuticas. Todo esto incluye el diagnóstico diferencial. Obviamente, blanco de gallina lo come, entonces como si uno le trae a un adulto joven, un niño, con tos, malestar, disnea, que se presenta cuando el niño hace ejercicio, estaba llorando y empezó a sonar el pecho. Lo primero que pienso es en asma, pero hay otra cantidad de cosas a pensar. Bronquitis, la nicotaqueína, cuerpos extraños a nivel respiratorio. Los niños se tragan la colita y se meten en un bronquio fuente y eso tiene que quitarlo obligatoriamente. Le queda en la carina, tiene que tener dificultad respiratoria y empieza a sumar el muchachito. Fibrosis quística, tumores, pólipos en la vía aérea, la laringe, por ahí pasa la vía aérea. Entonces todo lo que ustedes ven aquí puede generarle a uno sibilancia y dificultad respiratoria. Pero si tengo un niño con historia de alergia, pero trae a la mamá con el punto sibilancia, tiene movilidad por los dos emitógrafos, uno tiene que mirar todo el manejo completo.
completo. Porque usted puede tener una obstrucción de un solo lado y ese bronquio no se va a mover, ese pulmón se va a mover menos que el otro. Porque ya dice, venga, esto no es algo, esto debe ser otra cosa más focalizada. Entonces, eso el próximo semestre que vean su biología, sean muy insistentes, los recomiendo sobremanera que le pidan, que no vayan a oír, que le pidan a sus profes que ustedes quieren ver esas cosas que le contamos en teoría en los pacientes, y no cómo llegan a ver pacientes en sexto semestre. Yo me paso la mitad del tiempo de los de sexto enseñando a examinar pacientes, porque lo vieron el semestre pasado en teoría, pero es que uno cómo aprende a examinar si no tiene una persona al lado, cómo aprende a hacer una historia clínica si no tiene un paciente con uno. Entonces, todos los semestres digo lo mismo, pero si uno lo hace, pues igual no me cansaré de hacer eso. Y entonces, como dijimos que es una enfermedad episódica, esa intermitencia de la enfermedad nos va a generar unas clasificaciones de gravedad de acuerdo con el medicamento. Entonces, tengo una enfermedad que puede presentarse en ciertas circunstancias, que aumenta en otras circunstancias, que ya dijimos que, por ejemplo, la tos y la hipertensión es más predominante de noche cuando baja la temperatura, que está asociada a ciertos eventos, a la actividad física, algunas cosas de eso, nos permiten clasificar según esa intermitencia y esa persistencia, basta permitirnos clasificar el asma. Y entonces vamos a tener esta guía china, una guía mundial, ¿cierto? Así como en el corredor tenemos la NIHA, ¿cierto? Y eso nos permite uniformar a nivel mundial que estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Si en España llegamos y decimos que tengo un asma intermitente o persistente, estamos hablando de lo mismo que hablamos de lo mismo, ¿correcto? Entonces, y decimos, por ejemplo, de aquí se siempre hace una pregunta de aquí, para que vean que yo soy generoso, ¿cierto? Yo les paso de una vez una pregunta de aquí, cualquiera. Entonces, si un paciente tiene síntomas solamente diurnos y menos de 2 veces a la semana, tiene un asma intermitente, ¿correcto? Y un asma intermitente tiene un tipo de tratamiento distinto que un asma persistente. Si tienen más de 2 veces a la semana, ¿cierto? Más de 2 veces, 3, 4 veces a la semana hacen episodios de broncoespasmo o de hipertrofia bronquial, es leve, pero si es todos los días es moderado y si es varias veces al día es severo. Y entonces cada uno de esos va a tener un tipo de tratamiento de acuerdo a las circunstancias. Sigue siendo intermitente si los síntomas son nocturnos, pero son menos de 2 veces al mes. Leves, pero ya persistente, si es más de 2 veces al mes, si es bastantes veces o muchas veces, ya es persistente, leve o moderada o severa. Entonces tenemos 2 grandes grupos, asma intermitente y asma persistente. La intermitente es leve, moderada o severa y hablamos con síntomas que están asociados al mes, ¿cierto? 2 veces, más de 2 veces por semana, leve, diario, moderado, cuando es la persistencia. Si usa estimulantes betadrenérgicos menos de 2 veces a la semana, es persistente. Pero si la usa más de 2 veces al día, es persistente, grave o severa. Y es limitación de actividad nunca, pero si mucho le afecta la actividad, no puede venir sin lucharse los inhaladores o de capa clase, porque está asfixiado, ese paciente tiene una asma persistente, severa. Si tiene exacerbaciones y si tiene un pico flujo es un aparatico, ustedes han visto, le soplan una bolita y eso da un nivel de... Si ese pico flujo debe estar mínimo del 80%. Es intermitente si es mayor que el 80% y es muy severo, ¿cierto? Si tiene menos del 60% de volumen respiratorio forzado.
Y si tiene exacerbación, ¿qué llamamos exacerbación? Que el paciente tenga que ir a urgencia, ¿cierto? O hacer consulta de urgencia por lo menos una vez al año, ya tiene un asma persistente leve. Si nunca tiene que ir, sigue siendo un asma persistente. Y vamos a tener unos escalones para el tratamiento, según los casos. El paso 1 para intermitente, el paso 2, 3 y 4 para las otras asmas. Y vamos a ver. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es hacer el diagnóstico de asma. Tiene un síndrome de hiperactividad bronquial, asma. Señora, el niño, ¿cuántas veces usa el inhalador a la semana? No, todos los días hay que echarle ese día, tiene una asma persistente. O cuántas veces al día tiene que usarlo, si ya tiene una asma persistente. Si no la usa, sino una vez la usé en este último mes, solamente una vez he tenido que utilizar el inhalador, ese paciente tiene una asma intermitente, ¿correcto? Si ha tenido que ir al hospital de urgencias, ese paciente tiene un asma persistente y se ha ido más de una vez moderada o severa. ¿Qué perseguimos con el tratamiento? Buen control de los síntomas y que el paciente tenga una actividad normal. Nada sacamos por darle todos los relatadores, pero el paciente sigue limitado en su vida diaria. El propósito es recordar al paciente a su vida normal, que pueda volver a jugar fútbol, que pueda volver a nadar, que pueda ir a la universidad todos los días sin necesidad de compromiso. Disminuir los riesgos y mantener la función pública. Tarde o temprano, el tratamiento del flujo aéreo nos va a formar dilatación alveolar, nos va a formar dudas, nos va a generar atelectasia en esos signos y es lo que nos toca evitar. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que hacer. La medicina debería conducir a eso. Que no vamos a poder evitar que al mundo le dé asma si hacemos buena medicina, pero sí podemos evitar la enfermedad. Así como el que va a ser hipertenso, pues le decimos al principio que haga ejercicio, que mantenga el peso. Pero después de hipertenso, el trabajo de nosotros es evitar pasar de prevención secundaria a prevención terciaria, a la fase terciaria de la naturaleza. Ese es el trabajo que nos da el asma. Disminuir los efectos secundarios de los medicamentos. Estamos hablando del sistema nervioso autónomo, de beta-adrenérgico, y sabemos que tenemos receptores beta en muchas partes del cuerpo. Podemos ir deduciendo qué le puede pasar a un paciente que yo le estoy dando un beta-adrenérgico, similar a la adrenalina. ¿Qué le puede pasar, Carlos? Si yo le doy un beta-adrenérgico a un paciente, le doy una inhalación de noradrenalina, que me estimula los receptores beta-2. ¿Ah? Listo, no, ese es el tratamiento, la hidratación. Pero ¿cuál es el evento adverso? ¿Qué es lo que yo tengo que limitar? Y por eso es que tengo que dosificar a los pacientes y escoger. ¿Le da qué? Le va a dar taquicardia, dice. ¿Sí? Claro, eventualmente, si se absorbe, le puede dar hipertensión arterial. Correcto. Si es un paciente coronario, le puede generar una angina asociada a los medicamentos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer cuando hagamos tratamiento, que es lo que más le conviene a estos pacientes. Y esto, de las cosas más difíciles en este asunto, es que esto no es un tratamiento para el paciente. El paciente va solo a consultar con una infección urinaria, yo le hago el diagnóstico y le formulo cefalexina, 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas por 5 días y sale bajo intunas. Pero si la mamá me trae a un niño, pero la mamá trabaja por la mañana y por la tarde, ¿quién me vigila a ese muchacho? ¿Cómo hacemos en ese asunto? Por eso la mayoría de estas enfermedades deberían ser por un equipo que incluya la unidad de enfermería, el médico solamente es el director de orquesta, que hace el diagnóstico y maneja todo el equipo. Pero necesitamos la trabajadora social que vaya hasta la casa del niño a ver cuáles son los fenómenos aleteros que tiene en la casa, cómo es la humedad de la casa, el piso, si es en barro, todas las condiciones que nos van a determinar que este paciente no haga crisis asmática. ¿Cierto? Valorar la adherencia, la técnica de uso. La mayoría de estos tratamientos son por vía inhalada y tienen dispositivos para
vapores y tiene dispositivos para inhalación que vienen en cápsula. Y hay que educar. Primero que todos los médicos debemos aprender a usar un dispositivo. La mayoría de los médicos no saben cómo usar un elevador. Y uno formula. Salbutamol 2 puffs cada 6 horas. Vaya que el viejito sepa que es un puff. Y vaya que lo use. Y si hacemos una encuesta con mis compañeros, ¿sí?, que formulamos eso todos los días, la mitad no sabe usar el dispositivo. Entonces, eso afecta a la adherencia y estar pendientes de los ajustes y de la terapia no farmacológica. Baje de peso, ¿cierto? Manejemos al perro bien manejado, ¿cierto? Que no venga para clase. ¿Sí? Mentiras, está bonito el perro. Aquí me estuve aguantando Brian con un picatico aquí. Brian se llamaba, yo no soy chiquitito, todo el tiempo con el perro cargado. Brian se llamaba. Y estar pendiente qué es lo que quiero hacer con mi paciente hacia adelante, cuando considero que lo tengo bien controlado para ir disminuyendo los medicamentos, por ejemplo, para ver cuándo le quito el corticoide y le estoy dando un corticoide, cómo lo tengo vacunado para que no tenga ese problema. Tengo que tener una idea en la cabeza de a dónde quiero llegar con mi paciente para eso. Este es un pulmón, miren cómo se comporta un bronquio. Normalmente mire aquí un bronquio con asma. Mire el paso del aire por esta tubería y mire el paso del aire por esta tubería. ¿Cierto? Mire cómo es el calibre de este bronquio mayor acá y mire cómo es el de este lado. Eso es lo que nos genera la inflamación, ¿cierto? La pared está inflamada. Miren, todo esto es hinchazón de la pared, edema, inflamatorio, por lo tanto, parte del tratamiento. ¿Cómo hago yo esto tan hinchado ese bronquio? O sea que el broncodilatador solo no me sirve, tengo que desinflamarlo para que el broncodilatador también me funcione. Entonces, ¿cuál es el tratamiento no farmacológico? Mirar los factores de riesgo que mencionamos, ¿cierto? Evite el tabaco, evite los alergenos, la polución ambiental, actividad física dirigida. No vaya a ejercicio que necesita, digamos, cuál es lo que le conviene, qué es lo mejor, cómo lo hace, cuándo lo inicia. Bajar de peso, la dieta, ejercicio respiratorio, vacunación contra la influenza, contra la neumonía, contra todas las virales y manejo del estrés y de la ansiedad, que también son factores desencadenantes de la crisis asmática. Y para el tratamiento tenemos dos grupos de medicamentos. Como es una enfermedad crónica, con componente genético, no curable, entonces tengo que tener un tipo de tratamiento que me controle de manera sostenida la enfermedad y un tipo de tratamiento que me ayude a manejar los episodios. Entonces tenemos medicamentos de rescate, que es cuando tengo una crisis, y tengo medicamentos de control para que no me den crisis o que me den menor cantidad de crisis. ¿Cuáles son los medicamentos de control? Los glucocorticoides inhalados, los modificadores de leucotrienos, que es el mediador inflamatorio por excelencia, las teofilinas, que son unos estimulantes, tienen un efecto broncodilatador, pero estimulan el diafragma, que es el músculo accesorio importante para la expiración, y yo tengo un problema expiratorio. ¿Sí? Las cromosas que ya no tenemos, el cromohidrato de sodio ya realmente perdió razón de uso por lo menos de nosotros. Los beta agonistas de acción prolongada y algunos medicamentos que generan una modulación de la respuesta inmune, recordando que esto es una relación antígeno-anticuerpo. Si controlamos la respuesta inmune, posiblemente vamos a disminuir los episodios de asma. Y los medicamentos de rescate, que son beta-2 agonistas de acción rápida, los de acción corta, oral, que ya no tenemos, los anticolinérgicos inhalados y las teofilinas, de acción corta. Entonces, esto ya nos lleva a un escenario, y aquí nos lo dice principalmente, que tenemos un medicamento para el asma de acción corta y
tenemos medicamentos para el asma de acción prolongada y tenemos medicamentos para el asma antiinflamatorio. Tenemos 3 paquetes y ya dijimos que los broncodilatadores son beta-albeneno, beta-2-albeneno, son anticolinérgicos y esos dos son unos de acción prolongada y otros de acción corta y tengo glucocorticoides. Adicionalmente a esos medicamentos tengo la teofilina, que es un grupo distinto, que no es un beta-2, que no es un corticosteroide, sino que tiene un efecto en la musculatura diafragmática. Para eso tenemos otro antiinflamatorio de uso oral, que son los antileucotrienos. ¿De acuerdo? Corticoides. Pueden ser inhalados para asma persistente. Paciente con asma intermitente no requiere corticosteroides. Son episódicos, usualmente asociados a un evento alérgico, usualmente asociados al ejercicio, al estrés, a la ansiedad, al llanto, a la risa. Puede desencadenar una crisis asmática y la resolvemos solamente con broncodilatadores. Pero para el tratamiento del paciente que lo clasificamos ya como persistente, ya sea leve, moderado o severo, necesitamos corticosteroides. Usualmente vienen inhalados, pero también vienen por vía oral o por vía parenteral. Correcto, vía oral para manejo ambulatorio y vía parenteral para manejo de urgencia en zona de rescate. ¿Cuáles tenemos inhalados? Beclometasona, budesonida, voy a mencionar los que tenemos entre nosotros, fluticasona y mometasona. O sea que tenemos 4 corticoides inhalados entre nosotros. 2, 3 más fuertes y de acción más prolongada, que son la budesonida, la fluticasona y la mometasona, y uno de acción y de menor potencia, de acción más corta, que es la que dan en el hospital en urgencia, que es la beclometasona, ¿correcto? Y los que vienen en tabletas o jarabes, pero los dos de arriba también vienen en ampolla para vía parenteral, son la hidrocortisona, la metilprednisolona, la prednisolona y la prednisona. Recuerden que nosotros mismos, cuando hablamos del antiinflamatorio, mencionamos todos estos corticosteroides para su funcionamiento. Entonces, por vía oral, prednisolona, prednisona, y por vía parenteral, y también en el prednisolona por vía oral, y por vía parenteral, hidrocortisona y metilprednisolona. ¿Cuál vamos a usar hospitalariamente en la urgencia? Hidrocortisona o metilprednisolona. ¿Con cuál vamos a manejar ambulatoriamente por ciclos cortos a nuestros pacientes? ¿Con prednisona o con prednisolona? Ya vamos a ver el esquema para cada uno. Recuerden cuando hablamos de corticoides, el grupo corticoides dijimos que había una supresión de la glándula suprarrenal, pero nosotros estamos dando un cortisol externo. Entonces, cuando no lo podemos suspender abruptamente, pero en el caso del asma, después de una crisis, hacemos un ciclo corto de corticosteroides no mayor de 5 a 7 días y no hay necesidad de hacer desescalamiento. Es que se pueden suspender abruptamente y uno lo formula para 5 días. Se formula prednisolona 50 miligramos diarios por 5 días, o 1 miligramo por kilogramo de peso. Durante 5 días se suspende. Si usted usa el esteroide por más tiempo, 10, 15 días, hay que hacer desteros. Les mando 60 miligramos, le dice la de esta semana, no tomamos sino 50. Y la siguiente semana 40 hasta que lleguemos a 5 miligramos de suspender. ¿De acuerdo? Los modificadores de leucotrienos, el único que tenemos entre nosotros es el monteleucas. Es un antiinflamatorio coadyuvante en el tratamiento del asma
y de otras alergias, porque también incluyen los macrocitos y los mediadores alergénicos. Entonces, los antileucotrienos, los modificadores de leucotrienos, nosotros tenemos monteleucat que vienen en tabletas de 4 miligramos, de 5 miligramos y de 10 miligramos. La dosis de 10 miligramos es para adultos una vez al día y puede asociarse con beta 2 inhalados de larga acción, beta de corticosteroides, anticolinérgicos y antileucocinos puede ser parte de un tratamiento para un paciente con una mano resistente, moderada o severa. Y las teofilinas son para asma, son un coadyuvante. Ningún paciente asmático vamos a tenerlo con teofilina como primera línea. Vamos sumando cosas. Lo tengo con beta-2 adrenérgico, más un anticolinérgico, más un corticosteroide. No mejora, hago ajuste de las dosis y no mejora la adición a un antileucotrieno y tampoco mejora del todo la adición a la teofilina para que nos ayude con un tratamiento. Pero no es primera línea en el manejo de un paciente ni asmático crónico ni en una crisis asmática, pues de acción lenta y no viene por vía parenteral, sino que viene solamente para vía oral. Yo porque siento que falta 10, 15, 16, 21, me da que mucha falta a ustedes, a todos. ¿Quién falta? Liz está, Melissa, Paula, también, María muy bien. Vía oral. Sí. Pero aquí ya esto es anecdótico, ¿cierto? Nosotros usábamos cuando yo era médico de urgencias, yo dejé de ser médico de urgencias en el año 2000, me pasé en el 94 me pasé a prueba intensivo, pero seguí siendo haciendo urgencias y después me quedé en prueba intensivo. Pero cuando yo empecé a ser médico de urgencias, yo era el jefe de urgencias del hospital, nosotros usábamos una teofilina para la crisis asmática, que era la aminofilina, no teníamos ni beta adrenérgico ni anticolinérgico, no teníamos sino adrenalina como beta, no teníamos ni siquiera noradrenalina. Y teníamos aminofilina, que es una teofilina. Y nosotros, el tratamiento del asma para nosotros es la crisis asmática, que llegaba más porque no existían estos medicamentos, no existían medicamentos inhalados ni nada de eso. Era ponerle adrenalina subcutánea, 0,3 miligramos subcutáneos cada 20 minutos. Si no mejoraba con eso, entonces oxígeno y todo esto. Y si no mejoraba con eso, le ponían una infusión de aminofilina, que es una teofilina por vía parenteral. Y con eso nos iba bien, oxígeno, adrenalina, y no teníamos ningún beta-2 ni nada de esto. Y los pacientes, hasta que los pediatras decidieron que esa vaina producía arritmias malignas y no sé qué, y se acabó la aminofilina y nos quedamos yendo un chispero, pero después llegaron los inhalados y nos cambió la vida a los asmáticos y a los médicos. O sea, que aminofilina, que ven aquí mencionada, saque la del médico. Pero no sé si consigue la pediatría, ustedes no lo harán, pero creo que las cromonas borrémolas y los anticolinérgicos inhalados. ¿Cuál nos produce mayor broncodilatación entre un beta-2 adrenérgicos y un anticolinérgico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? El uno mediado por acetilcolina y el otro mediado por adrenalina o noradrenalina. ¿Cuál producirá mayores efectos tanto sobre el bronquio como sobre el corazón o sobre la circulación general? Los beta-adrenérgicos. El broncodilatador por excelencia son los beta-adrenérgicos. Pero los anticolinérgicos, como ven aquí, son ayudantes de los beta-2 y de los corticoides en los pacientes principalmente los bronquíticos crónicos y la ayuda, los anticolinérgicos, porque la acetilcolina es hipersecretora, estimula la secreción de la glucosa. Entonces, si doy un anticolinérgico, el paciente con bronquitis, que tiene inflamación y tiene broncorrea,
el inhibidor anticolinérgico ayuda a disminuir las secreciones bronquiales. Y si tengo un asmático con secreciones, el anticolinérgico me va a ayudar en eso. Pero no es un gran broncodilatador. Pero sí tiene efecto broncodilatador importante porque está bloqueando el sistema parasimpático que se contrapone al simpático. O sea que no es el arma principal en el asma, pero sí ayuda a los beta-adrenérgicos de los corticosteroides. El principal de ellos es el bromuro hipatrópico, ahorita vamos a mirar los demás. Los beta-adrenérgicos, habíamos dicho desde el principio que teníamos unos para rescate que eran de acción corta, ¿cierto? Acción rápida y dura 4 a 6 horas. ¿Sí? Y es para las crisis asmáticas, cuando la gente que hace una hiperreactividad bronquial aguda, llega a urgencia con dificultad y gritando, le ponemos un broncodilatador beta-adrenérgico de acción corta. Aquí no tenemos actualmente sino el salbutamol. La terbutalina es similar, pero ya no hay en forma de la terbutalina, o la que hay viene en ampollas y se usa más bien para el control del trabajo de parto prematuro, para disminuir las contracciones uterinas, pero yo no me meto en este periodo de tiempo, no veo ni siquiera un par de horas, tengo miedo. Salbutamol, beta-2 adrenérgico de acción corta. Hipatropio anticolinérgico de acción corta. ¿De acuerdo? Uso principal en la crisis aguda o de rescate en el asma. Usualmente se utilizan combinados para sumar los dos efectos, broncodilatador y la disminución de secreciones. Y tenemos, así como tenemos beta-agonistas, beta-2 de acción prolongada como tratamiento, ya no para el asma intermitente, sino para el asma persistente, ya sea leve, moderado o severo. Utilizamos los beta-agonistas de acción prolongada, ya la duración no es 4 a 6 horas, sino que es una duración de 10 a 12 horas, o sea que vienen parando cada 12 o cada 24 horas eventualmente. De predominio de la asma nocturna, evitar el broncoespasmo, inclusive por el ejercicio, y es un fármaco complementario al tratamiento. Entonces ya tenemos en el bolsillo dos tipos de adrenérgicos que hace su formulación de primera vez. Decidió que un paciente asmático persistente le va a hacer un bien. Aburrido, le va a hacer tratamiento para que el paciente no le dé crisis asmática, entonces le pone un beta-2 de acción prolongada. Entonces los dos que tenemos ya son más, tenemos, les voy a decir todo lo que yo me acuerdo. Tenemos formoterol, salmeterol, vilanterol y olodaterol. El de vilanterol, aquí de Sebastián de acuerdo de lo que dice pasado. Entonces 5. Los que más se usan son formoterol y salmeterol, con una propiedad importante para el formoterol, que además de ser de acción prolongada, también es de acción rápida. Entonces, si quiero usar uno de rescate, yo le digo al paciente, lo formulo salbutamol, ¿cierto? Y le doy a especificar y yo a veces le escribo según indicaciones. La indicación es ver si va a hacer ejercicio, ¿cierto? Si usted está bien y después empezó a llover y empezó a pitarle el pecho, usa el salbutamol. Pero de tratamiento, cuando ya decido que es una arma persistente, todos los días va a usar, ¿cierto?, un beta-2 adrenérgico de acción prolongada, ya sea formoterol o salmeterol. Y ya veremos que estos ya vienen combinados con otros medicamentos. Para efectos de aprendizaje de mnemotecnia más fácil, los de acción corta se llaman SABA, Short Action Beta Adrenergic. Y en el caso de los anticolinérgicos se llaman LAMA, LAVA.
anticolinérgico. LAO, L, long, y aquí son SABA y LAO. Long action beta de medio. Los otros son SAMA y LAO, que son short action muscarinic. Recuerden que los receptores de la acetilcolina son dos tipos, muscarínicos y bueno, entonces vamos a resumir, que hay una pausa que no vamos a hacer. Entonces, el tratamiento de rescate del acto es con ahorita si hacemos una combinación usualmente, y ustedes en urgencia lo van a encontrar, que es salbutamol más cloruro de hipatropio más dextrometasona, es lo que utilizan en el hospital todos los días. Salbutamol como un beta-adrenérgico de corta acción, hipatropio como un anticolinérgico de corta acción y dextrometasona como un corticoide de baja potencia. Todos se usan por vía inhalatoria. Usualmente, ¿alguien sabe cómo se usa el inhalador? Venga, muéstrenos. Que no haga tanta desarrollo. Que no explica, ¿verdad? Venga. Si lo hace bien, tiene un punto menos. A ver, él va a hacerse una inhalación porque él es asmático y yo le formulé un inhalador de dosis medidas para que él lo ponga en su día de hoy. Recuerda que este es un polvo, un líquido que viene y se pulveriza en micropartículas que pueden pegar. Tiene uno de ellos. ¿Qué da pasa? Ah, uy, usted se puede dar clase. Venga, usted que lo gusta. Yo sé que va a ser el riesgo. Pero hablando de explicación, nada mejor que una usual. O sea, no tiene mucha ciencia y es batirlo bien, porque, o sea, muchas veces, ¿sabes? Como que se baja, por decirlo así, te toca batirlo duro, porque si no, no va a salir. Y después, esto, respirando sin botarlo, porque muchas veces por lo mismo que es como fuerte, como el puff, esto la gente lo bota y no. Hay que mantenerlo más o menos 10 segundos y son dos puffs. Como se van primero lo destapó, ¿sí? No se hace primero un puff y después el otro. Pues depende de cómo te lo hayan recetado. Normalmente es un puff y luego hace el otro, no sé No, qué los de dos una al vez. tiempo. Pero hay una parte que la técnica, que ella como es crónica, la hace a la carrera. Yo tengo un hijo que es asmático y hace exactamente lo que Carlos. Coge el aparatico, lo destapa y ¿ya? Normalmente usted necesita que eso entre a la vía aérea. ¿En qué momento tengo que meter la vía aérea? ¿En el momento de la expiración o de la inspiración? De la inspiración. Este es lo que hace el ejercicio de una respiración profunda, desocupar su vía aérea, una expiración forzada. Y ahí se pone el inhalador y cuando usted empieza a inhalar, ahí hace el disparo y lo tiene en 10 segundos. Eso nos garantiza cuando yo inspiro, esas partículas van a entrar a la vía aérea. Si yo lo hago en cualquier momento del ciclo respiratorio, posiblemente no me va a llegar sino un poquitito a esta parte. Para solucionar eso, vamos a decirle a Carla que se compre uno. Hay una cosa que son las inhalocámaras. Yo la tengo. Ah, sí, pero no la carga. No, Y hace lo que hizo ahorita. ¿Lo dijo bien o lo dijo mal? No, siempre es uno, o pues depende también, porque a veces cuando como la crisis. No, es el momento del ciclo respiratorio más que si es uno o dos. Porque si usted puede hacer 4, pero si no lo hace como es, pues no le va a llegar a ninguna parte. Lo ideal es una inhalocámara cuando usted hace el puff en una bolsita. Lo pone a botellas de agua, lo segura, en la parte del pico ponen la boquilla y hacen un rotito, pues
base de la, y se lo ponen aquí, y usted hace los puja y simplemente respira, hasta que logra entrar y no se va a perder nada. Cuando se hace así también, no funciona, porque la parte de eso no vaya a la vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender para poder explicar a los pacientes. Si no les sabemos explicar, dos puntos, a veces no saben qué hacer con eso en la casa. Entonces hacemos inicialmente eso. Actualmente viene combinado el salbutamol y el bromuro de hipatropio. Se llama Benural, que es una combinación de hipatropio más salbutamol. El hipatropio es un coadyuvante de la crisis asmática. Tiene mucha importancia en el EPOC, pero es coadyuvante de la crisis asmática. Pero si no tengo salbutamol, pero tengo hipatropio, puedo usar el hipatropio como broncoides. El corticoide en la fase aguda donde hay inflamación es importante en un paciente en crisis de rescate. Y de hecho, ya que la mayoría de estos medicamentos vienen para tratamiento prolongado, porque usted ya decidió que el paciente tiene un asma persistente, pasamos a utilizar combinaciones de LABA y LAMA, ¿cierto? De acción prolongada adrenérgico y de acción prolongada anticolinérgico. Es una combinación usualmente entre formoterol o salmeterol más fluticasona o budesonida. Son los más usados. Formoterol más budesonida o salmeterol más fluticasona. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estoy dando ahí? Como tratamiento, beta-2 adrenérgico de larga acción y un antimuscarínico de larga acción. Entonces, ahí en el asma estoy dando beta-2 más corticoide de larga acción y beta-2 con fluticasona, que es un corticoide, y me confundí, quizá que lo recordemos. Lo que estaba diciendo, para tratamiento prolongado en asma, es una enfermedad que cursa con broncoconstricción y con inflamación. Tenemos que dar un broncodilatador y un antiinflamatorio. Pero doy un broncodilatador de larga acción, que es un LABA, que sería el formoterol o el salmeterol, y le asocio un corticoesteroide de mayor potencia, que es o la fluticasona o la budesonida. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Hemos ido avanzando y en los pacientes con asma grave y severo tratamiento prolongado, entonces ya combinamos tres cosas. Combinamos corticoesteroides, ya sea fluticasona o salmeterol o budesonida, asociamos un anticolinérgico de larga acción. Y los anticolinérgicos de larga acción, que son los LAMAs, son 1 bromuro de tiotropio, 2 bromuro de uncledinio y el otro es bromuro de glicopirrónico, ¿correcto? Entonces ya en este momento, en los pacientes para el neuralitis severo hacemos tratamiento triconjugado, donde asociamos un corticoesteroide, un anticolinérgico y un beta-2 adrenérgico inhalado. Y queda más o menos claro por todo. Entonces, SABA son beta-adrenérgicos de corta acción. LABA son anticolinérgicos de larga acción. Aquí hay beta-adrenérgicos de larga acción. SAMA son anticolinérgicos de corta acción, antimuscarínicos, y LAMA son antimuscarínicos de larga acción. Porque muchos de los esquemas lo van a encontrar ustedes SABA más LAMA, más corticosteroides, o LAMA solo. Entonces, para rescate, SABA solo. El tratamiento de un asma intermitente, solamente los episodios de asma, de rescate. Hizo una crisis, solamente eso y listo, sale la pintura, cargue el neceser, en el bolso, en el bolsillo, en el carro,
el salbutamol inhalado. Pero si ese paciente ya tiene un asma persistente, hay que usar corticosteroides de acuerdo a distintas dosificaciones. Después de la pausa, pasamos a hacer el diagnóstico ya no clínico. El diagnóstico lo caracterizamos, hacemos por medio de una prueba respiratoria, una espirometría, o sea, un medidor de la expiración. Y ese medidor de la expiración nos compara dos cosas. O sea, uno en el pulmón tiene una cosa que se llama volúmenes y otra que se llama capacidades de sacar ese volumen. El asma compara el volumen expiratorio forzado máximo forzado dividido por el volumen expiratorio del primer segundo, que debe ser más o menos de 0,80 a 0,90 el resultado de ese producto. O sea que en el asmático ya es de 0,80 para abajo. Si tengo una relación menor de 0,80, ese paciente probablemente tiene un asma. Cuando le damos en el EPOC es menos de 0,70, que son dos patologías diferentes. Normalmente, uno siempre hace una espirometría, que es poner al paciente a soplar en el aparatico y él nos va a dar la medida en el primer segundo y la medida del volumen respiratorio forzado. Entonces, ¿qué hacemos en esto? Volumen respiratorio, el primer segundo, respiratorio, el primero que mide ese, y luego cuando lo ponen a que saque nos va a dar la capacidad del volumen respiratorio forzado, y eso nos da en este valor. Si nosotros hacemos esto con el paciente normal y nos da ese valor menor de 0,80, tengo que adicionarle al valor un broncodilatador, una prueba con broncodilatador, que se supone que nos abre la vía aérea y que esto debe aumentar esa relación. Si yo 0,75 y estoy yo ahí entre mi señor y su mujer, ¿tendrá asma o será un hallazgo que le doy el broncodilatador y le hago otra espirometría? Eso debe aumentar si es de la vía aérea superior, si es una broncoconstricción. No aumenta si lo que tengo es una EPOC, cierto que el compromiso no es de la vía aérea superior y no hay broncodilatación. ¿Sí? Y el diagnóstico, pues uno también puede hacer pruebas terapéuticas. Tiene la crisis, le doy salbutamol y mejora, posiblemente es un asma. Disminución después de que pasa el ejercicio, usted hizo ejercicio, se afició, paró y mejoró con energía estable. Eso también nos confirma el diagnóstico y es mucho mejor, ¿sí? El pico flujo, el soplar la manguerita con la bolita que tengo en la gente, se llama un pico flujo. Es que esto de aquí debe llegar hasta 0,80. Y la diferencia entre el pico y el microflujo solamente es de 20%, o sea que si no tengo un espirómetro con un pico flujo solito no puedo resolver. ¿Qué hacen los controladores? Como lo que vamos a dar, disminuyen la inflamación, disminuyen el sangre, disminuyen la exacerbación y mantienen mejor la función pulmonar. Entonces cuando yo doy corticoides inhalado estoy mejorando todo esto. Por eso es parte importante de los corticoides del tratamiento del asma. En cambio, los aliviadores son solamente de rescate, disminuyen la orina del broncoespasmo y disminuyen la sintomatología, pero no afectan para nada la función pulmonar. Al que se le va a dañar el pulmón por todo este flujo, este volumen residual, todo este atrapamiento de aire, con beta 2, inhalado de acción corta, no voy a hacer nada. Pero con corticoides sí voy a mejorar el pronóstico de mis pacientes, por eso es un medicamento controlado, no solamente aliviador de rescate. Entonces, ¿cuáles tenemos de la diferencia entre los fármacos? El salbutamol inicia su acción entre 2 y 10 minutos y dura de 4 a 6 horas. El salmeterol, no le menciono fenoterol y terbutaína porque no están. El cerebro tiene que ver mucho orgánico y mucho medicina legal.
mucha constitución, entonces no necesitamos salmeterol ni salmeterol, ni terbutalina. Salmeterol, que es de acción prolongada, ¿cierto? Es un lava, ¿cierto? Su acción empieza más o menos a los 20 minutos y dura 12 horas. En cambio, el formoterol inicia casi tan rápido como el salbutamol, o sea que puede ser utilizado como rescate, pero su acción dura también 12 horas, o sea que tiene un doble efecto: rescate y control de la enfermedad, o sea que va siendo casi que el mejor de lo que estamos mencionando. Aquí están explicados. Aquí falta mencionar lo que acabamos de decir: indacaterol, bilanterol, ¿y cuál otro viene? ¿Qué hacen los de acción corta? Miren la diferencia. Control rápido de los síntomas, pero su efecto desaparece rápidamente. Puede prescribirse a través de diversas vías. Antes teníamos salbutamol oral. El problema de los orales es que si tienen efectos adversos, usted cómo los va a revertir. Tienen que darle un beta-bloqueador y darle aumenta el asco. Este que hace con el temblor hasta que disminuye el efecto. En cambio, inhalado, la porción que se absorbe es realmente muy poca y sobre todo un poco. Y, o sea que pueden darse en la terbutalina de poliana por vía intravenosa o por vía subcutánea, pero ya no está. En el EPOC a veces mejora los síntomas de EPOC, y en el asma, cualquiera de los escalones, se recomienda utilizar una bolita beta 2. En el EPOC solamente en las exacerbaciones, pero en todos los momentos del asma, el paciente tiene que agarrar en el bolsillo un beta 2 y tener en su casa un beta 2 de acción corta y tener en su casa uno de acción larga con tratamiento. Los de acción corta siempre son de elección hasta cuando el asma inducida por el médico. Los anticolinérgicos, el de acción corta es el bromuro de hipatropia, es el que hay en urgencias de hospital. Se pueden dar, ustedes han visto que hacen nebulizaciones con un aparatico para nebulizar. El efecto es el mismo que si usáramos una inhalación. Eso es que le pongan a uno ahí, la gente es feliz porque está ahí bien, ahí al frente y piensa que funciona más. No funciona exactamente lo mismo una inhalación de salbutamol que una solución de Verodual y Patropio, de propio salbutamol para inhalación. Antes hacían con el eucalipto, le metían la cabeza a uno, yo fui asmático en alguna época, entonces es como le metían en la cara, de esa manera, yo sudando petróleo igual de asfixiado. Y tenemos también anticolinérgicos de acción prolongada, el bromuro de tiotropio, el bromuro de ubiglerinio, el bromuro de licopidronio, que son los más utilizados. Los anticolinérgicos hacen todo lo contrario de lo que hace la acetilcolina. Disminuye las secreciones, por lo tanto hay boca seca, hay retención urinaria, náuseas, estreñimiento, todo el sistema parasimpático lo frena uno en todo. Le frena la vejiga, le frena el intestino, le frena las secreciones. En cambio el simpático le aumenta todo eso. Le pone un sudoroso, hipersecretor y algunos casos de taquicardia y vibración auricular y precaución en pacientes con hiperplasia prostática o con glaucoma de ángulo abierto por aumento de la presión intraocular. Los anticonvulsores inhalados, básicamente para asma persistente. Una crisis asmática episódica en un paciente asmático asociada al... tenía yo presentación de un grupo. Nos vamos a quedar cortos con eso. Vamos a tener que hacer una... Es lo que hacemos el jueves próximo, que vamos a quedar a las 5, presentan 4 minutos. Son 15 minutos. ¿Listo? Porque no acabamos y quedan sin nada.
quedó 5 en Bogotá, ahora 1. Entonces, para el tratamiento del asma persistente, o sea que si llegamos a la atención inicial, el paciente que tiene más de 2 episodios diarios, o que tiene más de 2 exacerbaciones al mes, o que tiene un uso frecuente de métodos inhalados de corta acción, ya lo tenemos como persistente y tenemos que darle corticosteroides. Inhalados la Vectro, de baja potencia y corta acción, la budesonida, la mometasona y la fluticasona de acción prolongada, que viene usualmente asociada a un LABA para tratamiento de control. Y en jarabe y tableta ya lo dijimos cuáles eran las medicinas. Pasos del tratamiento. Esta es la parte central que ustedes quiero que aprendan como terapeuta. Primer paso que es para el paciente con asma intermitente. Solamente beta-agonista de corto, sábado. Podría considerar el uso de corticoides inhalados en niños con infecciones de vía aérea recurrentes, faringitis, sinusitis, enfermedades virales, y que hacen asociado a eso crisis asmática. Podría considerarse, pero no es parte integral del tratamiento. Si usted pasa a un asma persistente leve, o sea que hace pocos episodios que no hace exacerbaciones, utiliza dosis bajas de corticoide inhalado y SABA en caso necesario. Y se evalúa a los 3 meses. Eventualmente podría asociarle un antagonista de leucotrienos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos asma de rescate intermitente, solamente un SABA. Si tengo un asma persistente leve, corticoides más SABA y evalúo a los 3 meses. O puedo adicionarle en ese interregno un antileucotrieno, ya sea antidelstaz o antileuctas. En el paso 3, que es el paciente que ya tiene un asma persistente moderada, o sea que está haciendo ejercicio frecuente y que eventualmente puede tener exacerbaciones, si no tengo buen resultado al tratamiento con corticoides inhalados, adicionalmente puedo adicionarle, pues dejando horario, un SABA, una acción corta, 2 push como hace la doctora Carla. ¿Cada cuánto lo hace? Para que se acuerde. No, cuando me dan crisis porque yo mantengo con el salbutamol. O pues la glucometazona. ¿Mantiene con qué? Pues yo mantengo con el salbutamol por las crisis, pero el glucometazona es cada 8 horas. Debería usar como lo va a traer un día después de tener mucho motelón de regla la carga combinación. Para que solamente utilice el salbutamol ocasional y ese una vez al día. Ya con eso le va mejor que con la vieja. Miren la parte importante del paso 3, vigile la técnica y la adherencia y la persistencia en los controles de riesgo. Miren la técnica, porque a veces no mejora, lo tengo bien formulado. Venga, traiga el inhalador y hágalo aquí en la técnica. Y le hago la corrección persistente o le incorporo un inhalador, un espaciador para eso. O hago ajustes y doble la dosis que traía de corticoide inhalado y posteriormente adicional antileucotrieno. Y en el paso 4, para los pacientes que tienen un cuadro severo, tratamiento controlado continuo y remitido al especialista, al epidemiólogo, usualmente, y tenemos alternativas adicionales de teofilinas, micromonas o alguna otra cosa, pero el paciente con un asma severa persistente es un paciente de manera especializada. Si lo hacemos bien en los 3 primeros pasos, el paciente no va a llegar a ese nivel que tengamos que permitir. ¿Y quién está con exacerbación? El paciente que viene en tratamiento, ¿cierto? Y puede tener una exacerbación leve o una exacerbación severa, mirando estos elementos. La alteración de conciencia, si llega bien y tranquilo, pero fatigado,
puede ser una aceleración leve, pero si está confuso, desorientado, somnoliento, severa. Si la pulsoximetría es menor del 95%, si tiene hasta el 95% es leve, pero si es menor del 92%, y no es un paciente con hipóxia, solo con asma, lo consideramos severo. Si el lenguaje ya, el paciente a veces con el asma no puede ni hablar, pero si puede pronunciar oraciones completas, dar su nombre y dónde vive, tiene una exacerbación leve. En cambio, si apenas medio balbucea cosas, es severa si el pulso está aumentado, si hay cianosis o no, y si las sibilancias son variables. Siempre tenganle pánico al paciente asmático de vida oficial y el tórax no le suena. Ese se va a morir si no le probamos rápidamente. Porque es que no hay paso de ahí. Pase anótico y tú lo escuchas y no le oye nada. O tiene una telectasia masiva de los pulmones, o tiene un broncoespasmo, está sellado, no entra ni aire. Y eso también hace el laringoespasmo y entonces intubarlo es un gallo. Entonces hay que intubarlo temprano, si usted lo ve en esa condición. Y a quienes transferimos al hospital todo lo que nos dicen aquí. Pues estamos en un sitio. Y después de que usted está tratando a su paciente asmático, usted dice, bueno, este muchacho viene bien, voy a evaluar qué pasa. El paciente está bien controlado si en las últimas 4 semanas el niño los parámetros son estos 4. Síntomas que duran más de 5 minutos, más de una vez a la semana. Limitación de alguna actividad debido a la necesidad de rescate o tos nocturna que lo despierta. Si presenta cualquiera de esas cosas no está bien controlado. Estamos hablando de clínica, ven que no hay ningún examen aquí. Y ven que nosotros hemos hablado de radiografía de tórax, hablamos de piometría, el asma no se diagnostica con radiografía, la ECOG es una ayuda, pero no es un elemento ya. Si está bien controlado, no tiene ningún parámetro de lo que está aquí arriba. Está bien, y ya puedo hacer ajustes de tratamiento. Voy a bajar el beta-2, voy a bajar el polinético. Si está parcialmente controlado, si tiene 1 o 2 parámetros de estos positivos, y si no está controlado, si tiene 3 o 4 parámetros, tengo que hacer ajustes terapéuticos o remitir al paciente a alguien que sepa más que uno. Y el asma, pues aparentemente no mata, pero sí mata. Hay unos factores de riesgo, todo lo que nos dicen aquí: hospitalización previa, uso actual o interrupción de los corticoides. Es uno de los fenómenos importantes. La gente tiene una tendencia que apenas siente que fuera abandono. Y el abandono de los corticoides tiene consecuencias en el asma, tiene consecuencias en el de asma, o uso excesivo de beta-2 que saturamos los receptores, historia de no cumplimiento del plan de tratamiento. Y una cosa muy importante: hay que tenerle miedo al paciente asmático que hace muchos años no hace crisis. Yo he tenido pacientes perfectos, no, por eso ya le culé 20 años y después tener una crisis que requiere cuidado intensivo. Yo que he sido asmático, allá en el fondo tengo susto el día que me den una crisis, porque hace 30 años no me da. El día que me dé me manda a revisar. Entonces hay que tener cuidado con eso, como un factor de riesgo inventado por mí. Y te amo. ¿Cómo saben que es asma? Porque pienso en ti y no puedo respirar. Eso es asma. Entonces te asma. ¿Es grave? No, es el problema. Y no sé si de verdad me pusieron atención o solo están fingiendo. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a hablar de